hablar en estos momentos, se trata de la iglesia verdadera que no estará en el tiempo de la gran tribulación, que vendrá sobre toda la tierra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, se nos revela cuando el apóstol Pablo, juntamente con su equipo misionero, visitó a Tesalónica, un lugar donde estaban influidos por ídolos y desconocían absolutamente acerca de la gracia de Dios. Y entonces el apóstol les reveló lo que es el Evangelio de tal manera que lo hizo tan explícito y tan claro para que ninguno de ellos se confundiera. Lógicamente que hubo mucha oposición, persecuciones, y sin embargo estos creyentes estaban ávidos para escuchar lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando. Estos nuevos creyentes estaban ávidos para escuchar atentamente lo que el apóstol Pablo les estaba relatando. Y por eso el apóstol, con toda solicitud y con todo amor, les expuso el plan de la salvación. Les invito para leer gradualmente la carta de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 10 inclusive. Primeramente, notemos el versículo 1, que es la presentación del apóstol y de sus colaboradores, los cuales le acompañaron en esta misión evangelística. Leamos entonces, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta iglesia tenía razón de ser, porque en la narración que se hace del hecho histórico hay una partícula inclusive, que es en. Y esto significa que ellos estaban dispuestos a escuchar atentamente. Y es la manera y la forma que los hombres en todo el mundo pueden estar, porque de otra manera no van a recibir la gracia salvadora. Pero estas personas estaban atentos, ávidos para escuchar. Y llegamos a la conclusión que fuera de Jesucristo no hay nada, absolutamente nada. Por esta razón hay para todo creyente muchas gratitudes a Dios. ¿Cómo nos vamos a dar gracias por esta salvación que hemos recibido? Y cada día y cada momento incurrimos no en ningún error, sino por el contrario, estamos dispuestos a leer la palabra de noche y de día, y por lo tanto vamos adelantando, creciendo cada vez más en el conocimiento que nos ha traído la salvación eterna. Por eso, repito, que para cada creyente hay motivos sobrados para ser agradecidos. Y muy especialmente para aquellos que han demostrado que son verdaderos creyentes. Y es lo que expresa el apóstol. En el versículo 1 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros. Y repito, haciendo memoria de vosotros con nuestras oraciones. Es un gran privilegio interceder delante del trono de la gracia por aquellos creyentes que han entendido y han recibido el Evangelio a tiempo. Y además, no solamente por la salvación que ha recibido en un acto de fe, sino seguir intercediendo por ellos para que puedan desarrollarse, crecer
y ser renovados espiritualmente por la palabra, de tal manera, que puedan llegar a ser instrumentos de utilidad para ser de bendición a aquellos que están perdidos. Entonces ahora en el versículo 3 sigue diciendo: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora prestemos atención. Si unimos el versículo 3 de este capítulo al versículo 9, nos vamos a encontrar con todos los tiempos de la vida del creyente que son lógicos y presentan el orden correcto. Prestemos atención. La obra de fe del versículo 3 es en el versículo 9 volverse de los ídolos a Dios. La obra de amor en el versículo 3 es en el versículo 9 servir al Dios vivo y verdadero. Y la paciencia de la esperanza del versículo 3 es en el versículo 9 esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y por último, había una evidencia rotunda de la conversión operada en los creyentes de Tesalónica. ¿Cuáles son esas evidencias? Podemos leer entonces del capítulo 1, desde el versículo 6 al versículo 8. Leamos entonces el pasaje. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Una verdadera conversión, no solamente de pocos, sino de muchos que habían escuchado. De tal manera que el apóstol y sus colaboradores tuvieron que decir: nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pero en medio de persecuciones y tribulaciones, estos creyentes que eran verdaderos, que habían entendido el mensaje, lo pusieron en ejecución, de tal manera que no les importó que lo persiguieran, que los mortificaran. Ellos en medio de todo siguieron dando el mensaje del Evangelio que habían recibido. Y esto es loable, es muy loable. Recordemos lo que dijo el apóstol: nosotros no hemos necesitado decir nada porque ustedes mismos divulgaron el Evangelio y llenaron toda Macedonia y Acaya y llegaron a otros lugares, de tal manera que nosotros seguimos orando por ustedes para que sigan adelante en esta misión que Dios les ha dado. Reiteramos y concluimos con los 3 tiempos para alcanzar la salvación, leyendo nuevamente los versículos 9 y 10 que dice, y les pido por favor que estén atentos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La descripción que se nos hace de estos creyentes es que pertenecen a la verdadera iglesia y por lo tanto, serán librados de la ira venidera. Ahora, ¿qué significa la ira venidera? Es la tribulación espantosa y terrible que vendrá sobre toda la tierra. En el libro de Apocalipsis, en forma abreviada, se nos describe en el capítulo 6 lo que significa ese tiempo. En primer lugar,
aparecerá el anticristo. Y como consecuencia, la paz será quitada de toda la tierra. En segundo lugar, el hombre será consumido por el hambre. Y en tercer lugar, la consecuencia será que el hambre traerá la muerte. En cuarto lugar, los creyentes que se convertirán en ese tiempo serán martirizados hasta que sean muertos. Y en quinto lugar, habrá terremotos, las estrellas del cielo se desmenuzarán y caerán sobre la tierra. En sexto lugar, los grandes de la tierra se esconderán en cuevas y entre las peñas de los montes, queriendo escapar de la ira del Cordero, que es Jesucristo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? Pero antes que estos eventos espantosos sucedan, la iglesia verdadera será arrebatada para ser librada de la ira que vendrá. Qué hermoso es pensar que aquellos que pertenecemos a Cristo y a la verdadera iglesia, el Señor nos va a arrebatar a tiempo para que no suframos las terribles consecuencias que el hombre mismo ha sembrado sobre la tierra, de tal manera que los cielos se conmoverán, la tierra temblará y los hombres quedarán espantados por las cosas que sucederán. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer los creyentes del presente? En Tito, capítulo 2, versículo 13, leemos: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que estamos en esa expectación, aguardando cada día al Señor y pensando que en cualquier manera viene a buscarnos para llevarnos consigo. Y completamos este tema con lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Leemos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, aquellos que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En Apocalipsis capítulo 22, los versículos 20 al 21 leemos: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, y nosotros, los que le amamos, decimos: amén. Sí, ven Señor Jesús, ven pronto. Gracias por oír este video. Pueden suscribirse para ver más. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga grandemente.